Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma, este programa de Noticias Caracol Ahora todos los domingos a las 8:30. Y no sé si vamos a ser capaces, este invitado mío y yo, de no hablar de política por media hora o será inevitable con un hombre que está en la última encuesta de Gallup, es el de mayor favorabilidad en Colombia, un hombre al que este país le debe mucho y puede que ahora haya incomprensiones y demás, pero en el futuro, las generaciones futuras van a estar en los libros de historia inspirados por la vida de este hombre, que no solo nos trajo la constitución política del 91, que ahorita en julio conmemoraremos 30 años, sino un proceso de paz, como lo dice en su propio libro, Revelaciones al final de una guerra, muy importantes. Así que bienvenido, Humberto de la Calle Lombana. Gracias por estar con nosotros en A Fondo con María Emma. Y, y yo quería como arrancar por decirle, una persona como usted, a la que le debemos tanto, ¿qué ve hoy de este mundo tan convulsionado? No solo ya nuestro propio país, sino este mundo, ese humanista que hay en usted, como dice Juan Gabriel Vázquez, más humanista que político, disfrazado de político. ¿Qué ve? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es su bitácora y su brújula? Bueno, no, primero pues un gran saludo, María Emma. Mil gracias por la invitación y además estupenda noticia que podamos volver a contar contigo en la televisión. Me parece que este programa marca, dijéramos, una huella importante y en ese sentido, nuevamente mil gracias. No, no, claro que es inevitable mostrar una cierta visión pesimista. En mi caso, además, yo siempre he dicho que el pesimismo es una cosa muy práctica, porque lo prepara a uno para las frustraciones. Entonces, cuando tengo esa cierta visión pesimista, pues ahora se acentúa en lo inmediato. Obviamente, pandemia, el retroceso en materia económica, empleo, y no es solo el caso de Colombia, como tú lo dices, la enorme incertidumbre sobre las vacunas, en fin, pero para mí lo esencial, esto es pasajero, dijéramos, así a uno le parezca que es ya una eternidad y estamos encerrados demasiado. Esto va a pasar, pero lo que queda es aquello que nos debe preocupar fundamentalmente porque lo que se denomina el relato liberal, que no tiene nada que ver con el Partido Liberal, sino, dijéramos, la esencia de la visión democrática occidental, me parece que está en riesgo, y está en riesgo. Por un lado, pues la propia pandemia golpea demasiado, la inequidad va a ser ya no solo patrimonio, triste patrimonio de Colombia, sino prácticamente de todo el mundo. El propio ejercicio del capitalismo ha roto sociedades, como el caso de los Estados Unidos. Y lo que se ve es como un cierto auge autoritario. Hay una deriva hacia el caudillismo, dijéramos, mezclado con populismo, y me parece que la gran pregunta para la humanidad es si va a ser capaz de superar esto, si recuperamos el mensaje de la democracia occidental, o si es que hay algo en el futuro distinto. ¿Qué será ese algo? Me parece que esa es la reflexión básica. Claro, y en ese sentido es impresionante porque hay una coincidencia suya con un invitado que quisimos traer y que quiere aportar al programa, el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, su amigo, que ahonda en ese tema y un poquito en qué estamos, para poder entrarnos también a ese centro del cual usted habla tanto, y particularmente en su última columna, como un destino, dijéramos, del progreso de la humanidad. Adelante, Alejandro. Humberto, te habla Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, compañero de gobierno y compinche ideológico. Quiero hacerte una pregunta sobre el futuro de la democracia. Hay voces aquí y allá que argumentan que la democracia no solamente está sumida en una gran crisis de confianza, sino que también está siendo incapaz de resolver muchos de nuestros problemas colectivos, desde la pandemia ahora hasta el cambio climático más adelante. Es así que quiero preguntarte qué tan optimista eres sobre el futuro de la democracia, en particular de la democracia liberal, y cómo podemos resistir los embates autoritarios. Muy en sintonía, doctor de la Calle, ¿no? Pues lo primero que quiero decir bajo juramento, y tú puedes jurar también, es que no nos pusimos de acuerdo. Sí, Lo voy que a en jurar. mi introducción coincide precisamente con lo que dice Alejandro, y es
francamente una coincidencia, pero es una coincidencia que demuestra que realmente la preocupación es seria, es genuina. Yo tengo, dijéramos, varias opiniones sobre el particular. Unos sobre la democracia separada de la democracia representativa, porque la democracia representativa es como una tecnología. Es decir, el ser humano encontró que no podía continuar con una democracia directa tipo Atenas, y entonces se inventó que unos señores van al Congreso y lo representan a uno y que todos somos iguales ante la ley, todo un paradigma que es en ese sentido tecnológico, me excusan la palabra, pero es, dijéramos, funcional a la idea de democracia en que en sí misma podría tener otros mecanismos de expresión, que se basa fundamentalmente en el Estado de Derecho, en la capacidad de gobernar a base de las mayorías, pero hoy más que nunca, democracia es protección de las minorías. Ese es un elemento central porque ha cambiado totalmente la noción de democracia. Ahora, el futuro de la idea es imposible predecirlo, pero lo tenemos que defender a fondo, porque cualquier otra cosa es totalmente autoritaria y termina destruyendo elementos de dignidad humana. Yo confiaría que la tecnología nos pueda ayudar a superar este problema, porque la mayor crisis se está reflejando es en la desconfianza a los partidos, al Congreso, a lo tecnológico, como lo dije ahora, pero yo pienso que la humanidad quiere preservar ese reino de derecho basado en la dignidad. Y, por ejemplo, poder votar vía televisión con un aparatico, cosa que ya sucede en algunas partes, a lo mejor elimina tanta intermediación, facilita la acción política y puede generar insumos nuevos en un ejercicio para preservar ese mensaje. Pero fíjese que usted en el fondo no es tan pesimista, porque en la columna última del Espectador, donde reivindica, dijéramos, el centro, a pesar de ese pesimismo que en esta casa es muy común por historia, las memorias de un pesimista, le quiero decir que usted nos da como una perspectiva, usted da una mirada del centro de esa gran cantidad de hombres y mujeres que de pronto podrían estar en apenas 20 meses sucediendo a nuestro presidente, a Iván Duque. Entonces hay un poco como conociendo la situación, no solo colombiana, sino mundial, que es pesimista, por decirlo menos, y acabamos de posesionar al presidente Biden en semejante tumultuosa amenaza a la democracia, pero de pronto tenemos esperanza, es decir, hay por dónde eso que usted ha hablado, el programa, es algo, ¿lo podemos creer? ¿Todos los partidos o todas las personas? Yo en cierta forma diría que sí, pese a ese elemento de pesimismo. No sé si es más pesimista Alberto que yo, pero me refiero a Alberto Sí, Castro. por ahí van, sí. Me parece que hay hipótesis innovadoras. Por ejemplo, estoy terminando a propósito un libro y allí voy a tocar este tema. Hay cosas novedosas. Por ahí Jorge Humberto Botero lo mencionó también. Un libro que en mi caso es el que se llama Contra las elecciones, que dice lo siguiente, que parece una tontería. Uno cuando lee eso se burla y dice, este tipo está loco. Dice, ¿por qué no ciertos cargos de representación los concedemos por sorteo? Entonces uno dice, no, pues esto sí ya es la locura. Pero no, porque primero, si el paradigma es que todos somos iguales, todos podríamos dirigir, gobernar. Y claro que esto no puede tener valor absoluto, pero cargos elegidos al lado de técnicos muy bien formados y de personas del común pueden comenzar a brindar nuevos elementos de confianza, que es lo que se ha perdido hoy. Hoy lo que hacemos es descreer de casi todos los mecanismos de la democracia representativa. A veces exagerando y a veces con razón, porque tampoco es que se ayuden mucho nuestros queridos congresistas a que recuperemos la confianza. Bueno, pues hay que esperar ese libro, ya me había anticipado Gabriel Iriarte de Penguin Random House que venía y lo esperamos de verdad ansiosos, pero a ese propósito, y usted que ha sido un hombre de partido también, quería presentarle una pregunta de una colega nuestra, de Claudia Palacios, que tiene que ver con el tema, que tiene que ver un poco con el tema, y si no es con los partidos, ¿por dónde entonces? Esa mezcla que usted propone, Claudia, adelante.
Doctor de la Calle, el liberalismo no pone presidente en Colombia desde hace más de 20 años, desde Samper, y aunque este es un país que tiende a ser godito y pues hemos estado envueltos en la polarización que nos hace decidir entre la guerra y la paz, este hecho muestra que hay algún fallo en la dirigencia del liberalismo. ¿Qué mea culpa puede hacer usted como un líder liberal por tantas décadas en nombre suyo y de otros líderes del liberalismo, del presidente Gaviria para abajo, por esto? No hay presidente liberal en Colombia desde hace más de 20 años. Bueno, yo quisiera comenzar por decir que hay una crisis de prácticamente todos los partidos y de alguna manera en el mundo. El Partido Conservador prácticamente ha desistido desde hace décadas de tener candidato y simplemente juega un juego, dijéramos, de oportunidad. El Partido Liberal, como bien lo dices, Claudia, pues ha venido padeciendo ese fenómeno. Y hay otros partidos que en verdad no lo son tanto, sino más bien coyunturas de carácter electoral. Por ejemplo, el partido de la U siempre me pareció que era una cosa bastante artificial. Dijéramos que en los verdes hay un poco más de contextura, aun cuando uno pudiera decir que no es suficientemente verde. Y bueno, alrededor de la izquierda se han aglutinado cosas serias, pero siempre padecen esos ataques, esas dolencias intestinales, porque la izquierda en Colombia siempre tiene problemas por dentro, es adentro donde vienen las subdivisiones. Pero concentrándonos en el Partido Liberal, bueno, lo primero, frente a César Gaviria, yo preservo el César Gaviria del 91, que me pareció un estadista fuera de serie. Después, este ejercicio de estar pastoreando congresistas, es que casi que eso no tiene forma de salir bien, porque termina midiéndose en términos del resultado, de cuántas curules, etcétera. Y me parece que siempre es un ejercicio más bien secundario. Yo pienso que ese partido se ha desdibujado mucho. Yo me siento relativamente alejado del Partido Liberal. Me parece que habría que considerar ideas nuevas, pero no nos equivoquemos, no es solo los partidos. Es que lo que cambió fue el escenario de la política. Los partidos lo que eran puntos de encuentro que ofrecían soluciones globales, totalizantes, no necesariamente totalitarias, totalizantes frente a la sociedad. Eso se acabó, porque el mercado político está totalmente fragmentado. Ahora brotan los movimientos y la gente prefiere tomar decisiones coyunturales, las corridas de toros, el aborto, el matrimonio gay. Entonces dijéramos que esa capacidad de los partidos de aglutinar se ha perdido y el efecto inmediatamente claro es desinstitucionalización, falta de autoridad, un desorden casi permanente y dijéramos una situación que no logra asentar una madurez para gobernar sobre la base de una línea. Y a eso agréguele las famosas redes sociales, en fin. Es un mundo un poco caótico, es parte del posmodernismo, es que lo que estamos viviendo es de manera fragmentaria. Entonces no es solo el Partido Liberal, pero en cuanto al ejercicio de la democracia en Colombia, yo creo que la principal urgencia, más que el Partido Liberal, es lograr salirse de las invitaciones extremistas y populistas para recuperar una tradición que Colombia había tenido, que era la de una política a veces equivocada, otras veces exitosa, pero que iba canalizando hacia brindar esperanzas al centro, porque la gente por definición es de centro. Eso para mí no tiene discusión. Y ahí es donde hay que intentar construir más allá del rótulo partidista, pues algo que ofrezca un poco de esperanza en medio de esta situación tan angustiosa, ¿no? Sí, y yo creo que usted logró algo de eso, de liberarse un poquito de ese bipartidismo histórico, tal vez con dos de los pilares de esta nación, con la Constitución y con el proceso de paz. Y uno lo padece y lo ve mucho en revelaciones al final de una guerra, una historia de por sí dolorosa, pero al mismo tiempo muy esperanzadora. Yo creo que este libro, yo le decía a todos mis colegas en Naciones Unidas que este va a ser un libro histórico para los procesos de paz, no solo en nuestro continente, sino por supuesto en todas partes del mundo, porque es una bitácora muy honesta, ¿no? Muy clara de lo que se trata.
esa Cuba de esos 4 años, ese sacrificio enorme, Humberto, hoy lo ve mirándolo hacia atrás, exitoso, dijéramos, para eso, para la historia. Sí, sí, yo sí no tengo duda. Y además, tú dijiste algo al principio. Eso que lo insulten a uno, pues uno ya como que se va acostumbrando, ¿no? Luego, dijéramos, realmente eso no me molesta tanto. A veces hay hasta insultos que uno agradece, pues. Entre otras cosas, es una verdadera paradoja que haya personas que tengan imagen favorable de uno. A mí lo que me parece es mucha Sí, gracia enorme, en enorme. medio de todo esto. Bueno, pero Sí, el tiempo yo sí creo que termina mostrándole a los colombianos que ese es el camino. A veces me parece un acto de ceguera, dijéramos, pretender echar hacia atrás, ponerle tantas arandelas. Al contrario, lo que deberíamos tratar es de continuar ese camino y buscar una paz completa, entre otras cosas porque la argumentación en contra viola cualquier regla elemental de lógica. Hay quienes dicen, mataron a una persona, vea, es que eso quedó mal hecho en La Habana. Tal otra cosa no funcionó, están los claro. caparros, no sé qué, no, pues claro, es que ese acuerdo se hizo con una guerrilla. Está pendiente el tema en lo político del ELN y luego, claro, recuperar una seguridad que se ha deteriorado sin duda, pero uno no apaga un incendio con gasolina. Luego me parece que esa es la antilógica. Lo que entristece es que Colombia no haya logrado, dijéramos, abrazar esta oportunidad, pero yo creo que terminará haciéndolo, así sea de manera progresiva y discreta, pero ese es el camino para este país, yo no encuentro otro. Aquí no podemos seguir en esta situación de desangre. Y tal vez esa injusticia también se la han cobrado a Cuba. Usted y Sergio Jaramillo fueron muy claros en su carta de la semana pasada, pero el presidente Trump fue muy duro días antes de dejar la presidencia y puso otra vez, metió otra vez a Cuba en los países terroristas, que es un castigo muy fuerte. ¿Cómo se evalúa Cuba hoy? ¿Qué destino puede tener? Y ante un nuevo dijéramos, una nueva circunstancia con el ELN y usted que la vivió tanto y nos la describe también en este libro, ¿qué le espera, no? Yo diría lo siguiente, primero, estas movidas del presidente Trump frente a Cuba, legítimamente son medidas de política interna. Ese es un problema relacionado con la votación de la Florida y con la influencia de los exiliados cubanos. A mí me parece realmente, pero lo digo con muchísimo respeto, un error de Colombia en materia de sus relaciones internacionales, embarcarse y además esta última circunstancia de Trump es de un gobierno ya a punto de morir que toma semejante decisión y nosotros aupando eso y llevando a Colombia por ese sendero, ese es un error. Yo confío en que con el gobierno de Biden por lo menos regresemos a la situación de mejoría de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, como ocurrió con el presidente Obama. Yo estaba en La Habana cuando Obama fue al estadio. Es que esto habría que haberlo vivido. Sí. Realmente era un aplauso prolongado y emocionado del pueblo cubano a Obama. O A sea que Estados Unidos, sí. más que las estructuras burocráticas entre los pueblos y en particular Cuba sintió un gran alivio con estas medidas. Yo creo que es un error que Colombia se embarque en eso. Pero si a alguien no le puedo decir eso, es a ti, como canciller. Es que Colombia, realmente el tesoro de Colombia era mantener unas relaciones bipartidistas en ambas esferas, en Estados Unidos y aquí también. ¿Hace cuánto que no se reúne la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Tenemos que reconstruir, aprovechar el triunfo de Biden para allá, pero también para acá. Este era el momento en que este tema de Cuba deberíamos estarlo discutiendo aquí entre todos, porque más allá del sesgo ideológico, que yo creo que es bastante exagerado, yo pues, francamente no veo a Cuba metiéndole la mano a Colombia, me parece un poco yo no diría que risible para no ser agresivo, pero inverosímil. En cambio, Cuba ha prestado servicios, pero no solo alrededor de las conversaciones en La Habana con las FARC, desde mucho antes. Desde varios presidentes atrás han contado con la ayuda, entre otras cosas Álvaro Uribe, con la ayuda del gobierno cubano para buscar la paz en Colombia. Sí, a mí me tocó participar de esas conversaciones con el ELN
en La Habana, por supuesto, con el presidente Fidel Castro en su momento, y coincido con usted y creo que es una oportunidad de una mirada estratégica porque al gobierno del presidente Duque le quedan 20 meses, que en realidad es muy poco y entramos al calor de un nuevo debate electoral que no va a ser fácil, sobre todo renovar las relaciones con el Congreso, que a veces es más duro, pero quería también ir como a ese tema personal suyo que yo creo que hace que usted tenga tantos seguidores y tanta favorabilidad. Y fue un tweet que usted puso hace poquito lavando platos, un poquito como el cambio de circunstancias. Es una cosa muy bonita que nos ha traído este momento. Y con Claudia lo conversábamos y hay una preguntita que ella le quiere hacer y yo quiero compartir con todos ustedes. Muy bien. Doctor de la Calle, ¿qué tal? Hace unos días, cuando publicó su trino sobre la lavada de platos, con esa fotografía suya acabando de lavar los platos, me preguntaba qué es lo que más extraña a un hombre criado, formado, vivido en una cultura machista de su compañera de vida cuando la pierde. Perfecto, sí, ese trino es muy curioso porque lo que yo quise simbolizar, a lo mejor me expresé mal, pues, y si a alguien molesté, tranquilos, calma. Pero es que en mi cultura no eran solo mis padres, al contrario, mi madre era la única que trabajaba en el barrio donde yo vivía, pero la cultura era los hombres fuera de los oficios domésticos. Se decía, el hombre en la cocina huele a rila de gallina. Ese, dijéramos, era el paradigma del papel del macho, del patriarca y la asignación de unos roles a la mujer en una política de género que tiene una distorsión enorme desde el principio. Y bueno, eso dijéramos que lo hemos dicho suficientemente varias veces. Ahora, en mi caso personal, mi esposa me acompañó desde toda la vida. Yo me casé a los 22 años. Tuvimos más de 50 años de matrimonio. Me acompañó en todas las aventuras, incluso cuando me ofreció Juan Manuel Santos irme para La Habana. Yo le dije de inmediato que sí, y luego pensé, ¿ahora qué voy a decir en mi casa? Y no, lo que tuve siempre fue apoyo de ella, de mis hijos y de mis nietos. Lo que más falta hace es las conversaciones serias, profundas y también las anodinas, esos cuentos que se cuentan las parejas, eso de poder, hoy sería un chat diciendo cómo te parece tal cosa absolutamente secundaria, porque la vida está hecha también de cosas que aparentemente son insignificantes. Entonces, es la falta de compañía. Y dijéramos, no el tema de los oficios caseros, de la distribución de responsabilidades, sino el hecho de que es como un alma realmente gemela y es alguien que hace eco permanentemente y uno de ella también, de las vicisitudes de la vida, que son buenas, regulares, malas. Nos ha pasado de todo, nos pasó de todo. Yo naturalmente lamenté la partida de mi esposa y ha sido una época que estoy superando, pero que es realmente muy dura porque la soledad tiene esa característica, ¿no? Y yo creo que usted la aprendió también a vivir en La Habana, ¿no? Lo duro usted es uno de de los hombres más poderosos, dijéramos, en llevarse sus libros en su tableta. Y le agradezco, no quiero cerrar este programa sin agradecerle, Humberto, lo que usted hizo también por la mesa de género y por el tema de género en los diálogos de La Habana. Fui testigo como embajadora de Colombia en Naciones Unidas y de todo lo que usted hizo por muchas guerrilleras, se lo digo, por muchas mujeres por fuera, dijéramos, de este establecimiento, así que de verdad, gracias, porque no solo Rosalba, desde arriba, sino nosotras aquí también se lo agradecemos, porque usted ha tenido esa visión humanista de la cual bien describen Alejandro Gaviria y por supuesto el escritor Juan Gabriel Vázquez. Así que de verdad, Humberto, gracias enormes. Esperamos ansiosos el libro. Que corra, le manda a decir Gabriel Iriarte, que lo escriba ya y que lo mande ya. Muy bien, magnífico. Bueno, María Emma, te agradezco muchísimo. Ese tema del enfoque de género fue fundamental y tú lo viviste muy bien. Esa es una de las deudas que quedaron de las conversaciones de La Habana, la manera de mala fe que distorsionaron lo que significaba el enfoque de género. Quienes se opusieron tienen una deuda con las mujeres en Colombia y algún día la tienen que pagar.
Así será. Muchas gracias, señor, y Bueno, gracias, María. feliz regreso. Y nos veremos entonces a todas y todos el próximo domingo, 8:30, en A Fondo con María Emma Noticias Caracol Ahora. Hasta el domingo.